Bueno. Ay, no le he grabado. Bien. Recuerden lo que vimos Recording in progress. clases anteriores, donde estamos viendo la importancia de la fotosíntesis, cómo hacen las plantas para convertir la energía lumínica en energía química, que son ese NAD, fosfato reducido y ATP, que se necesitan para después poder fijar el dióxido de carbono. Esa fijación de dióxido de carbono es lo que permite que todos nosotros podamos vivir, porque no solo la planta construye sus estructuras carbonadas para formar todas las moléculas orgánicas que necesita, sino que nosotros nos alimentamos de esas estructuras carbonadas también. Habíamos visto que esa fijación de dióxido de carbono tiene 3 etapas. Una de carboxilación, donde es esa captación del dióxido de carbono, que puede ser llevada a cabo directamente por la rubisco en el ciclo de Calvin en las plantas C3. Pero habíamos visto que otras tienen alguna modificación que les permite ser más eficientes porque evitan la posibilidad de que la rubisco, es decir, la enzima que fija dióxido de carbono en el ciclo de Calvin, funcione como oxigenasa. Y es la incorporación de una etapa anterior en las plantas C4, donde la enzima que fija el dióxido de carbono es la fosfonol piruvato carboxilasa, que solo puede fijar dióxido de carbono. Entonces se evita esa fotorrespiración, se forma un compuesto con 4 carbonos que va a las células de la vaina, ahí se descarboxila y ahí ocurre el ciclo de Calvin en una zona donde se está bombeando dióxido de carbono. Una zona también más interna, entonces es más difícil que escape ese dióxido de carbono, y la rubisco funciona como carboxilasa. Y teníamos otras plantas donde esta separación estaba dada en el tiempo, porque son plantas que crecen en ambientes muy áridos, donde hay que economizar agua. Entonces, la apertura de estoma se hace por la noche, se fija el dióxido de carbono con la fosfonol piruvato carboxilasa en un compuesto de 4 carbonos que se almacena en la vacuola, y de día se descarboxila ese compuesto y el dióxido de carbono se libera, entra al ciclo de Calvin. Como los estomas están cerrados, no puede escapar. Entonces, sí o sí, queda y es aprovechado. ¿Qué pasa? Como solo pueden procesar ese dióxido de carbono que se fijó a la noche, tienen una limitante con respecto al crecimiento que pueden tener. Solo pueden crecer dependiendo de cuánto dióxido de carbono entra a la noche. Entonces son plantas que crecen más lentamente, pero tienen esa ventaja que están en ambientes donde otras no pueden crecer con poca disponibilidad de agua, entonces tienen menos competencia. Evolucionaron hacia esos ambientes. Entonces, recuerden, todas tienen el ciclo de Calvin, solo que en algunas la fijación de dióxido de carbono se hace por una enzima antes del ciclo de Calvin. Y habíamos quedado en ver los factores que van a afectar a la fotosíntesis. Como en todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, no es uno, son muchos los factores que van a estar afectando cada proceso de la planta. Ya a inicios del 1800, Liebig estableció la ley del mínimo, que dice que el crecimiento va a estar limitado por lo que se encuentre en menor proporción. Y posteriormente Blackman formuló la ley de factores limitantes, donde dice que si un proceso se ve afectado por varios factores a la vez, va a estar limitado por el recurso más escaso o por el que se encuentra en exceso, en modo tal que causa un efecto negativo. Eso es como en una carrera de posta, por ejemplo. La velocidad del equipo va a estar limitada por el que corra más despacio. Si ese va muy despacio, bueno, le va a sacar, va a ser el que va a limitar la velocidad de todos.
Acá es algo parecido. La fotosíntesis depende de varios factores. Vamos a ver de temperatura, concentración de dióxido de carbono, de la luz. Y su intensidad va a estar limitada dependiendo de cuál de esos es el que esté faltando. O si alguno se encuentra en exceso, como por ejemplo para las plantas umbrófilas, en exceso de energía lumínica, puede ser perjudicial y entonces ese va a ser el factor que va a estar afectando principalmente la fotosíntesis. Entonces vamos a ir viendo los factores externos e internos que van a afectar. Con respecto a la luz, nos interesa la intensidad de luz, la calidad de luz y cuántas horas de luz vayamos a tener en el día, que va a ser el tiempo en el que la planta va a poder estar fotosintetizando y varía entre las distintas estaciones, por lo menos fuera de los trópicos. La intensidad. Si no tenemos luz, lo único que está ocurriendo es, con respecto a, pensemos en balance de carbono acá, lo que se gana y lo que se pierde. Si no hay luz, lo único que pasa es respiración oscura, que es una pérdida de carbono. Y entre el 5 y el 10% de lo que se fija en luz se puede perder por respiración. Es decir, hay que considerar esa pérdida porque es algo, pero es necesario para la planta, como te vamos a ver en la clase que viene, no solo para producción de ATP, sino para que se formen intermediarios que se usan para sintetizar otras moléculas. Entonces, si tenemos acá en el eje de las X, la intensidad lumínica, y en el eje de las Y, el intercambio de carbono. Si tenemos muy baja intensidad de luz, es decir, a la noche o antes del amanecer, cuando recién empiezan los primeros rayos, tenemos un balance negativo porque simplemente se está perdiendo dióxido de carbono por respiración. A medida que la intensidad de luz va aumentando, se llega a un cierto umbral a partir del cual ya empieza a haber fotosíntesis y se equilibra con la cantidad que se pierde por respiración. Ya vamos a ver que ese es un punto importante que se llama punto de compensación de luz. Ya vamos a ir a eso. Es donde se equilibran. Lo mismo que se pierde en respiración es igual a lo que se empieza a ganar con fotosíntesis. A partir de esa intensidad de luz, hay una ganancia neta de carbono, pues la fotosíntesis, lo que se fija en fotosíntesis, supera a lo que se pierde por respiración. ¿Está? Obviamente, tenemos que considerar el dióxido de carbono se pierde por respiración oscura y por fotorrespiración, en caso de que se trate de una planta C3. ¿Hay alguna duda? ¿Fotosintetiza esta luz también? ¿Con esta luz? Con esta con fluorescente, sí, poco. Pero en las cámaras de cultivo, bueno, es poco. Sí crecen las plantas, pero mal. Bueno, dependiendo de la especie. Si tenés arabidopsia, alguna así que no necesita mucha luz, crece. Nosotros para tomate no tenemos luz de sodio de alta presión y con esa. ¿Qué pasaría si la planta La planta está respirando todo el día. ¿Cómo? La fotorrespiración ocurre todo el día. Fotorrespiración solo cuando hay luz. Si vos alterás el fotoperiodo, hay, digamos, algunos procesos pueden seguir iguales, pero hay otros que tienen un ciclo durante el día y que se activan por ahí la síntesis o se desencadena durante la noche. Entonces eso vos podés, si tenés 24 horas de luz, vas a estar alterando ciertas cosas de la planta, como por ejemplo en algunas plantas la floración. Algunas necesitan, cuando ya veamos mucho más adelante en la unidad 21, algunas para florecer necesitan que los días
sean más cortos que un cierto umbral, es decir, que tengan noches largas. Si vos le estás dando muchas horas de luz, esa planta no va a florecer. Queda en estado vegetativo. Dependiendo de lo que vos quieras estudiar o hacer, te puede convenir o no. En algunos casos lo que se hace es, por ejemplo, en invernáculos, si vos querés hacer florecer una planta de días largos, en otro periodo del año, en otoño, invierno, a veces se le hace un suplemento de luz y se prende la luz cuando empieza a oscurecer, entonces le alargás y la planta, bueno, percibe esa longitud más larga del día o noche corta y florece. Son cosas que se hacen. Por ejemplo, acá en el grupo de genética necesitaban cruzar 2 especies, florecían en distintos momentos, entonces en un momento pusieron nuestra cámara para alargarle los días y que coincidan y poder hacer el cruzamiento. Es algo que se maneja, digamos. Obviamente puede hacer en un invernáculo, así, no en un cultivo de maíz, pero es algo que se hace, alterar la longitud del día y de acuerdo a la especie. Nosotros con el tomate tenemos 16 horas de luz, le ponemos, anda perfecto, porque nosotros también las matamos cuando son jóvenes las plantas, ya no esperamos llegar a frutos. Igual esa es diferente. Pero otros trabajan con 15 horas, dependiendo de lo que quieran trabajar, 14 horas, dependiendo de la especie con la que estés, vos podés, en una cámara vos podés ajustar eso, cuándo se prenden y cuándo se apagan las luces. Y la calidad de luz, como les decía, o ponen una luz blanca, o cuando usan LED alternan rojos y azules, que son las longitudes de onda en las que absorbe la clorofila. Esa que comentó, de la que le ponen al tomate rojo y azul. Nosotros le ponemos las luces de sodio de alta presión, como los de la calle, esas lámparas grandes, de 400 watts. Con esa anda bien, porque con fluorescentes muy baja la intensidad y no se aílan las plantas, no crecen. Pero con las otras sí. Eso, bueno, a veces el que produce las lámparas, en general en algunas compañías que venden, da el espectro de luz de emisión, entonces ustedes pueden ver si les va a servir o no. Bueno, con luz blanca vos te evitas, digamos, pero después estaría dentro de los temas que quiero agregar, que vamos a poner una clasecita así extra al final, que no está ahora en el programa, pero es importante. Vamos a ver cómo se perciben las distintas longitudes de onda y qué efecto tiene cada una, porque sí, distintos colores de luz por ahí estimulan distintas respuestas en las plantas. Entonces, eso vamos a agregar algo breve al final, pero como para que tengan quiénes son los fotorreceptores y qué respuesta desencadena. Bueno, entonces, tenemos por la noche ocurre solo respiración. A medida que empieza a amanecer, las plantas empiezan a fotosintetizar. Llega un momento en el que la cantidad de dióxido de carbono que fijan es igual a la que se pierde por respiración. Ese punto ya vamos a volver, que se llama punto de compensación. A partir de eso, todo es una ganancia neta de carbono, crecimiento, es aumento de peso seco de la planta. Entonces, la intensidad de luz es algo importante. Acá tienen la intensidad lumínica en las unidades en que generalmente se usan, no como en el otro les daba pie por candela, no se usa más. Son micromoles de fotones, sería intensidad de luz, por unidad de superficie, por unidad de tiempo. Entonces son micromoles por metro cuadrado por segundo. Esas son las unidades de los instrumentos más modernos, miden intensidad lumínica. El luxímetro, sí. Tenemos también uno chiquito que podemos usar en ese trabajo práctico con los instrumentos, ese que hagamos al final en vivo.
Entonces, tenemos esa intensidad de luz en la que la pérdida de dióxido de carbono se equilibra con lo que se fija, se llama punto de compensación lumínica. Balance neto de dióxido de carbono es 0. Fotosíntesis menos respiración menos fotorrespiración igual a 0. A partir de ese punto, ¿sí? En casi todas las especies, cuando ustedes van aumentan un poquito de intensidad lumínica, se producen grandes aumentos de la intensidad de fotosíntesis. Quiere decir que en ese momento la luz es limitante, porque yo a medida que le voy dando, la planta va respondiendo y va aumentando su intensidad de fotosíntesis. Hasta que llega a un punto que se llama punto de saturación de luz, donde por más que yo aumente la intensidad lumínica, la planta ya no responde con aumentos en la intensidad de fotosíntesis. En ese momento puede ser que lo que esté ocurriendo es que haya otro factor limitante. En general, el otro que suele limitar es la cantidad de dióxido de carbono disponible. Porque la planta alcanza la luz ya suficiente, pero ya su capacidad de su ciclo de Kelvin es ya limitada. Funciona fijando lo que tiene dióxido de carbono, pero si no hay un flujo continuo, si no hay viento, por ejemplo, que vuelve a traer aire con alta concentración de dióxido de carbono a la cercanía de la hoja, ya no va a poder fijar tanto. Y ese va a ser su factor limitante. Si aumenta mucho la intensidad de luz, tenemos lo que se conoce ya como fotooxidación, o lo van a encontrar como solarización, a no confundirse con la solarización, que es cuando se coloca plástico negro, por ejemplo, en el suelo para hacer aumentar la temperatura y esterilizarlo. En esta alta intensidad de luz tenemos el peligro de que las moléculas de clorofila se oxiden, que queden en ese estado de triplete que puede reaccionar con el oxígeno, porque hay mucha intensidad de luz, más de lo que se puede procesar. Entonces puede quedar en ese estado intermedio, reacciona con el oxígeno y se oxida. Y ahí deja de funcionar para transporte de electrones. Ahí, bueno, los carotenoides en cierta medida ayudan a apagar este exceso de energía. Y por eso es importante que, digamos, una medida de que la planta está funcionando bien es, o que puede tolerar un poco más, que está tan estresada, es el contenido de carotenoides. Este video acá, de afuera, ¿ustedes no escuchan? Quería silenciar. Acá, estaba buscando. Ahí está. A ver, acá hay una pregunta. Ah, no, lo detectaron. Bueno, 2000 micromoles por metro cuadrado por segundo es más o menos la intensidad de luz que hay en la luz solar directa. Nosotros, fíjense, en la cámara trabajamos alrededor de 300 micromoles por metro cuadrado por segundo y las plantas crecen bien. 2000 es mucho. Para que ocurra esta fotooxidación necesitan intensidades muy altas en ciertas especies. Hay otra como un girasol, un maíz, obviamente la luz solar está perfecto, la soja, no sé, los cultivos. Pero hay otras que son de zonas de sotobosque o no de luz solar directa, que esas sí van a tener un daño si se exponen directamente a la luz solar. O bien una planta de lo que sea, de cualquier cultivo, que la esté acostumbrada, que esté aclimatada a menor intensidad de luz y la llevan a luz solar directa, puede tener un daño oxidativo porque, como después vamos a hablar brevemente cuando cursan ecofisiología, una
una planta que está creciendo en la sombra, es como que tiene un aumento en las antenas, en todos estos pigmentos que van a conducir la energía. Es una adaptación para aprovechar al máximo la poca intensidad de luz que llega. Entonces hay un aumento en las antenas y en los complejos colectores de luz que habíamos visto, que son pigmentos más proteínas. Si esa planta se acostumbró a esa situación, se lleva luz solar directa, capta tanta energía lumínica que no alcanza a procesarla y puede ocurrir esta fotooxidación, aunque sea un cultivo, pero porque estaba adaptado a otras condiciones y se lleva a una intensidad de luz demasiado alta. Si ya crece con la alta intensidad de luz, ya va a tener menor la cantidad de antena justa para esa intensidad. Pero por eso, cuando por ahí se hace multiplicación de plantas en vivero, que están con media sombra o más sombra, de a poco hay que hacer esa adaptación a luz solar intensa en muchas especies, porque si no, el cambio es muy brusco y puede haber algún daño. Eso ven, si cursan la optativa de agrobiotecnología, se les habla algo de eso. Bueno, entonces la intensidad de luz es importante. Esa intensidad de batir, eso al mediodía, ¿no? Sí, cuando debo ponerle ahora, ya está bastante en día soleado a pleno sol. Obviamente, bueno, hay que considerar como si están, no sé, muy lejos del trópico, que los rayos, aunque sea al mediodía, llegan muy inclinados, bueno, la intensidad va a ser un poco menor. Hay que considerar la latitud también en la que esté trabajando. Bueno. Ahora vamos a ver brevemente entre la C3 y la C4. Estos gráficos son un librito viejo, pero donde trata estos temas fisiológicos como con un aspecto un poco más ambiental, así por eso está lindo, pero no tiene la traducción. Y acá lo que les muestra son distintas especies en su respuesta a la intensidad de luz. Y acá les da como porcentaje con respecto a la luz solar plena. El 100% sería plena luz del sol. Y tenemos 4 especies. En la línea A tenemos especies C4 como maíz, sorgo, caña de azúcar o el pasto bermuda. En la línea B tenemos especies C3 que son muy eficientes como soja, algodón y alfalfa. En la C tenemos especies C3 que son un poco menos eficientes en su intensidad de fotosíntesis, como tabaco, trébol rojo y otro de los pastos, que no sé no sé el nombre común en castellano, les debo. No es el horqueta. Creo que no es el horqueta, pero si alguien se fija, ya les digo. Pero no me acuerdo. Y la avena sí estaría, digamos, estas gramíneas dependen mucho de la temperatura, vamos a ver. Estas gramíneas más templadas, lo que les limita en general la intensidad de fotosíntesis depende mucho de la temperatura, porque siendo C3 pueden hacer fotorrespiración, y eso es lo que les afecta bastante. Y después en la línea D, que fíjense que alcanza esa saturación muy rápido, tenemos las especies de sombra. Entonces, si después nosotros nos enfocamos con el inicio, con en qué momento inicia ese pico, así que se inicia a aumentar la curva, que es lo que está en esta parte, vemos ahí que esa especie más adaptada a la sombra, es decir, la D, sin embargo, empieza a fotosintetizar con poquísima intensidad de luz
porque son especies adaptadas a la sombra que precisamente tienen muchas antenas y necesitan poca intensidad para empezar a fotosintetizar. ¿Qué pasa? Aumentan la intensidad de luz y se saturan rápido. Ya les alcanza poco para tener su máxima intensidad. Después tenemos las otras C3 que son un poquito menos eficientes y se saturan bastante rápido. Y finalmente, con más intensidad de luz, recién tenemos las C4 y las C3 que pueden llegar a tener altas eficiencias fotosintéticas. Entonces, ahí podemos distinguir las especies umbrófilas de las heliófilas. Las umbrófilas están adaptadas a crecer en ambientes con baja intensidad de luz. Entonces, les empiezan a fotosintetizar con muy poca luz y se saturan muy rápido. Si a esas especies las llevan a luz solar directa, pueden tener ese fenómeno de fotooxidación. Existe un daño porque reciben más energía lumínica de la que pueden procesar. Mientras que las especies que crecen normalmente en luz solar directa necesitan un poquito más de intensidad de luz para empezar a fotosintetizar, pero no se saturan nunca o se saturan con intensidades de luz mucho más altas. ¿Qué término usó ahí en esa especie? ¿Hidrófila? Y heliófilas. Heliófila con H de helio, de sol. Bueno, lo que nosotros, recuerden, nos va a interesar es el flujo de fotones entre 400 y 700 nanómetros, que es la luz visible, y donde vamos a encontrar nuestras longitudes de onda que pueden ser captadas por los pigmentos de las hojas. Entonces, entre hojas que crecen en la sombra versus luz solar directa, incluso dentro de una misma especie o dentro de una misma planta, las que estén más sombreadas o no, puede cambiar el área. En general, tienen mayor superficie de lámina, pero menos espesor las que estén creciendo en la sombra. Las otras tienden a tener hojas un poco más chicas. Esa mayor extensión de la lámina es una adaptación para una mayor captación de la poca energía lumínica que llega a ciertos estratos de vegetales. La clorofila, también el contenido de clorofila puede variar porque necesitan plantas que están en la sombra mayores moléculas, antenas capaces de captar lo poco que llegue. Y también puede haber cambio en el contenido de la proteína del estroma para aprovechar la cantidad de dióxido de carbono con la energía disponible de energía lumínica que les esté llegando. Ahora, esa puede ser, en general es una limitante porque en general es la velocidad de las enzimas del ciclo de Calvin tiene un límite. Entonces, muchas veces no es un problema la cantidad de luz que esté llegando, sino la capacidad bioquímica que tiene esa planta de fijar carbono. Por eso a veces el exceso es parte de esta energía lumínica, en lugar de ir todo a formar poder reductor, vuelve con esa fosforilación cíclica a producción de mayor ATP. Y ahí tenemos la solarización, que es lo que yo les decía entonces, que es este exceso ya de energía lumínica, donde puede haber destrucción de la clorofila, que reacciona con el oxígeno, y, como decía el compañero, los carotenoides son los otros pigmentos que en general tienden a proteger a la clorofila, tienden a apagar, a reaccionar, a frenar esa reacción entre la clorofila y el oxígeno, protegiendo esos pigmentos. Entonces, un buen contenido, que la hoja tenga la capacidad de mantener su contenido de carotenoides, es un índice que puede tolerar un poquito más el estrés. Entonces teníamos nuestra curva a una concentración, por ejemplo, de 300 partes por millón de dióxido de carbono, que es cerca de lo que tenemos en la atmósfera, y llega a una cierta intensidad de luz donde puede ser perjudicial. Esta meseta se alcanza con una cierta intensidad lumínica. Acá
no aumenta más, aunque nosotros le demos más luz, porque puede aparecer otro factor que sea limitante. Lo que normalmente es limitante es el dióxido de carbono. Si nosotros suplementamos con dióxido de carbono, vamos a alcanzar una intensidad fotosintética un poco más alta. Una cosa que les quería resaltar es que la fotosíntesis neta, una de las formas de medir son micromoles de dióxido de carbono fijados por metro cuadrado por segundo también, como unidades. O también se puede expresar el dióxido de carbono como miligramos de dióxido de carbono. ¿Cuánto? Es decir, en micromoles o en miligramos. Siempre por unidad de superficie, en el otro caso era metros cuadrados, puede ser decímetro cuadrado, y en la unidad de tiempo, en el otro caso teníamos por segundo, acá tenemos por hora. Pero estamos por hora, pero estamos trabajando con miligramos ya. Entonces tomamos un tiempo más grande, pues si no sería un valor muy chiquito si tenemos que expresarlo en segundos. Eso es importante que sepan las unidades con las que ustedes van a trabajar. Y acá llegamos al otro factor que afecta la fotosíntesis, que es en muchos casos uno de los grandes factores limitantes, que es la concentración de dióxido de carbono. Fíjense, este libro un poquito más viejito, entonces ponía acá cerca de 360, 340 partes por millón. En las últimas mediciones ya estamos por acá de dióxido de carbono. La planta no tendría problema porque le viene bien que haya, pero causa un efecto de calentamiento global que sí también repercute después sobre la planta, porque la mayor temperatura aumenta también la tasa de respiración. Entonces no es que haya, digamos, hay que ver el balance entre esos dos procesos para ver cuánto realmente le beneficia a la planta. Entonces, de nuevo vemos nuestras plantas. Este es, si no me sale mal, es el ricino, el castor bean, tabaco, que son C3. Acá tenemos, fíjense, en nuestro girasol lo que hace. Es una C3, pero fíjense cómo tiene una curva particular. Y acá tenemos el maíz. Esta es la concentración de dióxido de carbono ambiental, está por acá. Fíjense que ninguna se llega a saturar con esa concentración. Es decir, la planta más dióxido de carbono tiene y más va a responder fijando y construyendo azúcares, moléculas orgánicas. Acá tenemos algo interesante, porque fíjense que el girasol, si bien es una C3, cuando crece en condiciones adecuadas, a temperaturas adecuadas, tiene una intensidad, es una C3 muy eficiente, porque puede fijar, su rubisco va a estar fijando dióxido de carbono, puede funcionar muy bien, responde bien a la luz, y puede superar en intensidad fotosintética a una C4. Porque fijan, ahí no tiene problema cuando no hay una alta intensidad de fotorrespiración. Cuando su rubisco está fijando simplemente dióxido de carbono. Eso ocurre, fíjense, a concentraciones muy altas de dióxido de carbono. En esas condiciones, con 800, el doble de lo que hay en la atmósfera de dióxido de carbono, la rubisco fija carbono. Entonces, una C3 no tiene fotorrespiración y tiene una eficiencia fotosintética que puede tener muy alta.
¿Qué pasa? Que a la concentración ambiente, en un girasol sí puede haber fotorrespiración y ahí sí va a tener menor eficiencia que una C4. Pero si tiene tanto dióxido que su rubisco no hace fotorrespiración, es una especie muy eficiente en la fijación de dióxido de carbono. Pero nosotros, ustedes tienen que pensar, lo que nosotros nos vamos a encontrar a campo está alrededor de esto. Por eso es menos eficiente que el maíz, porque en las condiciones normales hay fotorrespiración y eso le saca carbono que está fijando. Entonces la concentración que sí, tenemos en el ambiente. Sí, entre las últimas mediciones sí. No sé si ahora la aumentaron más todavía, pero el año antepasado es este valor. Entonces, el problema, digamos, ambiental no es el dióxido de carbono que tenemos acá, sino el que se nos escapa, que no es aprovechado por las plantas. Se nos escapa provocando. Sí, que en realidad no son las plantas, fíjense en nuestros esquemas, es más lo que fijan que lo que liberan. Claro. Las plantas son secuestradoras de carbono atmosférico. El problema son las industrias, la deforestación, las quemas que liberan, ¿cómo? Las quemas, sí. Esos otros procesos que contaminan el aire, que liberan dióxido de carbono. Cuando se quema, se tala, se quema, todas las estructuras carbonadas, bueno, se oxidan, se libera dióxido, todo lo que estaba fijado. Entonces no son las plantas, las plantas por el contrario, secuestran carbono. Es menos lo que liberan que lo que captan, si no, no podrían crecer. Entonces, por eso es importante, obviamente una herbácea, un cultivo anual, digamos, dura menos, pero las especies forestales secuestran y duran por muchos años, el carbono queda fijo ahí. Es importante también la fijación de carbono en el suelo, donde tienen una gran masa radical, los organismos están compuestos y están fijando ahí carbono, tienen estructuras que evitan que se libere como CO2. Toda la que construye la planta es dióxido de carbono, está fijando. Entonces las plantas, por el contrario, tienden a reducir ese calentamiento global. A menos que haya malas prácticas, pero eso no es culpa de las plantas, sino nuestra. Y ahí sí, lo que fijó la planta después lo estamos perdiendo. Ahí es más lo que captan que lo que se libera en el bosque. Siempre lo que captan es mucho mayor que lo que se libera. No, siempre está captando. Lo que pasa es que cada vez hay menos bosques, menos zonas donde el carbono queda fijado por muchos años. Entonces, con otros cultivos anuales sí se fija en la estación de cultivo, pero después ya se pierde. Por eso la importancia de los bosques, de la selva, para mantener como pulmón, porque secuestran más de lo que se libera. Pero cada vez, obviamente, con la agricultura se avanza más. En lugar de ser más eficientes las áreas que ya están siendo cultivadas, se avanza sobre otras a veces y se está perdiendo el carbono que se fijó hace décadas, que estaba secuestrado ahí en esa estructura, en esos tallos, en esa madera. Pero en general, si ustedes ven, es más lo que se capta siempre en la planta de lo que se libera, porque si no la planta deja de crecer. Siempre hay una ganancia, es más lo que capta de dióxido que lo que pierde por respiración. Entonces, si nos vamos ahora de nuevo a nuestra parte inicial y lo vemos con más detalle, vemos que el maíz
empieza a fotosintetizar con bajísimas concentraciones de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque la primera enzima que fija el dióxido de carbono no tiene afinidad con el oxígeno, entonces ni bien hay dióxido de carbono ya empieza a fijarlo. ¿Cuál es esa enzima? La fosfonol piruvato carboxilasa. Entonces necesita alrededor de 5 partes por millón para que haya ya una ganancia neta, digamos, para que empiece a partir de ahí a ganar dióxido de carbono. ¿Puedes repetir eso? Sí. Acá vemos el inicio de estas curvas y lo que vemos es el momento o la concentración de dióxido de carbono en la que el balance de dióxido de carbono es igual a 0. Es decir, vemos las concentraciones de dióxido de carbono que hacen que la fotosíntesis equilibre a la respiración y fotorrespiración. Es decir, que no haya la ganancia neta de carbono sea 0. La fijación es igual a lo que se libera. Para el maíz, este punto de compensación de dióxido de carbono, así como teníamos punto de compensación de luz, acá tenemos punto de compensación de dióxido de carbono. Para el maíz es de alrededor de 5 partes por millón. Es decir, que a partir de 5 partes por millón de dióxido de carbono, mucho menos de lo que tenemos en la atmósfera, el maíz ya empieza a tener una ganancia neta de dióxido de carbono. Empieza a fijar más de lo que pierde. ¿Por qué? Porque su enzima solo tiene afinidad con el dióxido de carbono. Las especies C3 necesitan mayor concentración de dióxido de carbono para que su disco, en lugar de fijar oxígeno, fije dióxido. Entonces tienen un punto de compensación de dióxido de carbono mayor. Necesitan más cantidad de dióxido de carbono para que lo que se fija en fotosíntesis equilibre con lo que se pierde por respiración y fotorrespiración. ¿Está? En general se considera como un término medio alrededor de 50 partes por millón. De igual manera estamos por debajo de lo que hay en la atmósfera. Ese eje vertical ahí es balance esta es acá están las siglas en inglés, intercambio de la tasa de intercambio de carbono. Es de Carbon Exchange Rate, tasa de intercambio de carbono. O pueden llamarlo, algunos le llaman fotosíntesis neta, que es carbono fijado menos fotorrespiración menos fotorrespiración. Bueno, entonces esto recuerden, una planta C4 tiene un punto de compensación de dióxido de carbono más bajo que una C3, alrededor de 5 partes por millón, la C3 como término medio 50. Es lo mínimo que tiene que haber en la atmósfera para que tengan una ganancia de peso Z. Y después lo otro teníamos lo del girasol, que era que... El girasol es una C3, pero es eficiente. Es una de las C3 más eficientes, pero tengan en cuenta que esta es la concentración atmosférica. Si nosotros enriquecemos la atmósfera con más dióxido de carbono, puede superar a una C4, porque Turubisco funciona muy bien y va a fijar solo dióxido de carbono. En condiciones normales va a haber un poco de fotorrespiración. Vamos a ver ahora el efecto de la temperatura y limita bastante en la C3 porque tiene un efecto importante sobre cantidad de fotorrespiración, pero la fotorrespiración es algo que por ahí uno considera que ocurre solo en ciertas situaciones, pero en general en todas las plantas está ocurriendo, aunque las condiciones sean óptimas, algo de fotorrespiración hay. Digamos, algo muy común que ocurra, es normal que haya algo de fotorrespiración.
Para asimilar el dióxido de carbono, ustedes se acuerdan las resistencias para la pérdida de agua en transpiración, que tenía que pasar por el mesófilo, a través de los estomas o a través de la cutícula, la capa limítrofe. Acá también tenemos resistencias para que entre el dióxido de carbono. Tenemos, entonces, que las resistencias por las que tiene que pasar para poder ser aprovechado en el estroma de los cloroplastos es, de nuevo tenemos la capa limítrofe. Pero acá, ¿qué puede estar ocurriendo? Piensen si una hoja está fotosintetizando activamente y fija dióxido de carbono. ¿Qué va a pasar en proximidad de esa lámina? En la transpiración teníamos que se acumulaba vapor de agua y entonces ya no había tanto gradiente y transpiraba menos. Acá, ¿qué pasa? Sí, la hoja fija, pero ¿y cuál es el problema para seguir fijando dióxido de carbono? El oxígeno ahí, ponerle, se libera a la atmósfera, pero con respecto al dióxido de carbono, ¿qué pasa en esa capa limítrofe? Va a ser escaso, a menos que haya viento, algo que renueve el dióxido y la atmósfera en proximidad a la lámina. Si esa hoja está fotosintetizando, va agotando el dióxido de carbono y se encuentra en proximidad. Y esa es una resistencia para que siga ingresando más. La otra es la resistencia estomática. Si los estomas están cerrados, no va a entrar dióxido de carbono. ¿Por qué se pueden cerrar los estomas? Por estrés, por ejemplo, o porque sea por la noche, no tenemos luz, tampoco entra dióxido de carbono, entonces la fotosíntesis está descansando ahí. O por estrés hídrico se cierran, la planta economiza agua, pero tampoco hay crecimiento, no hay fijación de carbono. Y después tenemos la resistencia al mesófilo. Recuerden que normalmente los estomas en muchas especies están en la cara parcial. Entonces tiene que entrar por el estoma, pasar la cavidad subestomática, atravesar todo el parénquima lacunoso, tiene que pasar la membrana de las células del parénquima nepalizada, tiene que pasar las dos membranas del cloroplasto y ahí recién llega al estroma. Entonces tiene bastante resistencia también dentro de la hoja y tiene que atravesar para ser aprovechado. Por eso es uno de los factores tiende a ser limitante. Si se trabaja en un ambiente cerrado, se podría llegar a colocar garrafas de dióxido de carbono, entonces como que se fertiliza con dióxido de carbono. Le aumentamos la intensidad, la concentración de dióxido de carbono para que aumente la intensidad de fotosíntesis. A campo no podemos. Ahora, si pensamos en una planta de un cultivo, tenemos que en distintas partes de la planta puede haber distintos factores limitantes. Por ejemplo, las hojas basales van a tener menos intensidad de luz, puede estar limitando eso. Y en las superiores, que reciben mucha intensidad de luz y están fijando mucho dióxido de carbono, si hay alta densidad de siembra, se puede llegar a formar un estrato donde empiece a faltar el dióxido de carbono y se vuelva limitante. Entonces, ¿puedes repetir? Sí. Dentro de una misma planta podemos encontrar distintos factores que estén limitando la fotosíntesis. En hojas basales normalmente lo que limita es la intensidad de luz, porque también está limitando el dióxido, puede haber dos que estén limitando. En las hojas superiores que sí reciben más radiación y pueden tener una intensidad fotosintética alta, pueden estar fijando mucho carbono, pero si hay alta densidad de siembra, puede empezar a faltar, se puede volver limitante, puede bajar a niveles donde ya peligra que haya ganancia neta y puede ocurrir un poco más de fotorrespiración. Eso depende también de la intensidad de siembra y del movimiento, si hay viento, una brisa que recambia el aire, llega de nuevo a atmósfera con concentraciones normales de dióxido de carbono, pero si está quieto,
podrían estar fijando todas muy activamente y baja, de modo tal que va aumentando la fotorrespiración y nuestra ganancia neta se va haciendo un poco más chica. La intensidad siempre por el tema del intercambio de... La densidad porque vos tenés muy juntas unas con otras y si están todas fotosintetizando activamente, fijan muchísimo carbono. Entonces, siempre les pregunto lo mismo. Si tenemos en una cámara cerrada una gramínea C3 y una C4, ¿qué va a empezar a pasar si yo no le agrego dióxido de carbono? Le doy buena intensidad de luz. Las dos empiezan a fotosintetizar. ¿Qué pasa a medida que avanza el tiempo? Disminuye. La C4. Disminuye el contenido de dióxido de carbono en la cámara, a medida que van consumiendo. Va a llegar un momento en que va a bajar tanto el dióxido de carbono que la C3 va a empezar a fotorrespirar y la C4 aprovecha el dióxido de carbono y se libera para fijarlo. Entonces va a llegar un momento en el que vamos a tener una transferencia de carbono desde nuestra C3 hasta nuestra C4. La C3 va a ir perdiendo peso seco y la C4 va a ir ganando a expensas de la C3. Entonces, por arte de magia, estamos transfiriendo de una a otra. Bien. El otro factor que siempre vemos está afectando a nuestras plantas es la temperatura. Afecta a todo lo que estudiamos. En general, las reacciones lumínicas, la fase lumínica depende menos de la temperatura, pues es simplemente una transferencia de electrones. Pero las enzimas del ciclo de Calvin sí se ven muy afectadas de acuerdo a la temperatura en la que esté la planta. Sobre todo si aumenta demasiado y ya puede haber desnaturalización. ¿Qué pasa? A medida que aumenta la temperatura, las enzimas empiezan a trabajar mejor hasta que la temperatura es muy alta. Pero así como la fotosíntesis aumenta su intensidad, también la respiración aumenta su intensidad. Entonces, no es que vemos un efecto, tanta ganancia de dióxido de carbono por ese aumento de fotosíntesis, pero también la respiración aumenta un poco, bastante. Entonces, hay que considerar ese balance. Y también, no solo la respiración oscura, sino la fotorrespiración también aumenta al aumentar la temperatura, por lo que ya habíamos visto. A mayor temperatura, la proporción, el balance entre, digamos, la pérdida de solubilidad del dióxido de carbono es mayor que la del oxígeno, entonces la proporción entre los dos gases cambia. Y al haber un poco más de proporción de oxígeno que de dióxido de carbono, al alterarse, siempre hay más, pero al alterarse más todavía esa proporción, la rubisco empieza a fijar oxígeno y ahí aumenta la intensidad de fotorrespiración. Entonces, este es el gráfico de ese libro de Gardner donde les muestra eso. Esta es la intensidad de la fotosíntesis bruta. ¿Cuánto dióxido de carbono fija en total? Vemos que al aumentar la temperatura va aumentando hasta que ya la temperatura tan alta empieza a afectar a las enzimas. Esto obviamente es en una especie C3. Al aumentar la temperatura también aumenta la respiración. Entonces nuestra fotosíntesis neta es la diferencia, el balance entre estas dos. Y acá tienen esa fotosíntesis neta o aparente, que en realidad primero es como que va aumentando porque la respiración crece más lentamente, pero cuando mi fotosíntesis se frena, la respiración sí sigue aumentando, entonces mi fotosíntesis neta empieza a caer.
es porque siempre el balance de dióxido de carbono en la planta depende de la temperatura y de esos dos procesos, fotosíntesis y respiración. La respiración que ocurre todo el día. Entonces, siempre esa pérdida de dióxido de carbono. La temperatura obviamente depende de la especie, de a qué clima esté adaptada, las condiciones específicas en que creció la planta y en las que estamos haciendo la medición. Más adelante ya vemos cuáles son los instrumentos que vamos a usar para medir fotosíntesis. Para la C4, el óptimo de temperatura está entre 30 y 40 grados, mientras que para la C3 está entre 15 y 25. ¿Por qué? Porque una C3, piensen, si aumenta mucho la temperatura, en la C3 cambia esa proporción entre oxígeno y dióxido de carbono y la C3 empieza a tener fotorrespiración. Entonces, su óptimo es más bajo, porque por encima de esta temperatura la fotorrespiración ya se hace muy alta. ¿Estamos? Y estos son lo que a ustedes se les puede pedir, que tienen que recordar son el gráfico de intensidad de fotosíntesis en función de la intensidad de luz. Acuérdense, intensidad de fotosíntesis en función de, ese en función de va en las X, y la intensidad es lo que yo mido y va en las Y. Intensidad de fotosíntesis en función de la intensidad de luz, intensidad de fotosíntesis en función de la concentración de dióxido de carbono, intensidad de fotosíntesis en función de la temperatura. Esto es lo que tienen que saber para entender cómo funciona la fotosíntesis en la planta con la que estén trabajando. Entonces, si tenemos nuestra planta de trigo, que es C3, tiene su óptimo, dijimos, entre 15 y 25 grados, y después su fotosíntesis neta empieza a decaer porque aumenta la fotorrespiración. En cambio, en una C4, a bajas temperaturas puede ser menos eficiente, porque son especies que están en general adaptadas a climas subtropicales o tropicales. Pero a medida que aumenta la temperatura, todas las enzimas, todo está funcionando perfectamente y no hay fotorrespiración, entonces hay ganancia neta de carbono. Hasta un cierto límite por encima del cual pueden empezar a verse afectadas las enzimas. Pero en general son temperaturas mucho más altas. Acá tenemos también la fotosíntesis de una C4 y de una C3 en función de la intensidad de luz. Una C4 que es muy eficiente, a 10 grados es como que la temperatura no es suficiente para que funcione bien todo su sistema enzimático. A medida que aumenta la temperatura, no hay fotorrespiración, entonces, si yo les pongo a más intensidad de luz y tiene alta temperatura, la planta está funcionando, está fijando muchísima energía lumínica, la canaliza hacia fijación de dióxido de carbono y tiene una alta intensidad de fotosíntesis. Una C3 puede tener mayor intensidad de fotosíntesis a bajas temperaturas con respecto a una C4, porque en general son especies, digamos, muchos cultivos que son de zonas más templadas, y al aumentar la temperatura aumentan poco, porque en esas condiciones aparece la fotorrespiración. Es lo que les limita la capacidad de fijar. Si ustedes a esta especie pudiesen aumentar el dióxido de carbono atmosférico del doble, no habría fotorrespiración y responderían mucho más al aumento de intensidad de luz.
vemos el agua, rapidito. Una temperatura intermedia, la C3 y la C4, ¿cuál es más eficiente? Temperatura intermedia de cuánto? De 30, ya una C3 por ahí se ve afectada. Y 25, depende de la C4, podría tener ya una eficiencia similar. Porque una C4 no está todavía en su óptimo y la C3 está en el máximo. Entonces, podría estar más o menos a la misma intensidad, pero la C4, digamos, la estás penalizando ahí porque no está llegando a su máxima capacidad. Temperatura afecta mucho la parte enzimática. O sea, una C4 sería más eficiente que una C3. Y la C4 no te hace fotorrespiración, entonces mientras tenga una temperatura bastante buena le permita crecer, agua para que no cierre los estomas y en luz, son plantas muy eficientes. Por eso es que se está tratando de llevar la fotosíntesis C4 a cultivos C3, porque podrías tener un rendimiento mucho mayor si eliminas la fotorrespiración. Y podría ser cultivo, digamos, eficiente como C4 en zonas tropicales, en zonas templadas donde en muchos casos la disponibilidad de agua es mayor que en la zona subtropical o tropical. Entonces sería buenísimo, bueno, le falta agua y funciona perfectamente, pero digamos, no es mágico, porque tiene que cambiar el funcionamiento y algo también de la anatomía, entonces se está tratando. El agua que se usa en fotólisis es poquísimo. Basta que haya en el estroma, digamos, no hay problema. Pero el principal efecto de la disponibilidad de agua sobre la fotosíntesis es por el cierre de estomas. Es, digamos, el primer factor que va a afectar. Si empieza a faltar agua, se cierran los estomas y tengo menor flujo ya, o nada de flujo de dióxido de carbono hacia el parénquima empalizado. Si el estrés es muy severo, puede haber daño en el misófilo por deshidratación y bueno, ahí también al aparato fotosintético. Y finalmente, la concentración de oxígeno va a tener un efecto, aunque en la atmósfera, digamos, esto es en condiciones más experimentales, donde se ve aumentando la concentración de oxígeno, que el problema que se produce es que aumenta la fotorrespiración. Entonces, si nosotros lográsemos bajar un poquito el oxígeno atmosférico, cambiaría esa proporción con el dióxido de carbono y también estaríamos eliminando la fotorrespiración. Pero son en condiciones experimentales cuando ustedes le aumentan el oxígeno, porque normalmente en la atmósfera ya es suficientemente alto. Bueno. Acá tienen el gráfico de cómo a bajas concentraciones de oxígeno aumenta la intensidad de la fotosíntesis. ¿Sí? Acá tenemos... Esta sería la neta. En la mayoría hablamos de la neta. En esta sí, general es nuestro balance. Y pues la otra es espectacular. Sí, su fotosíntesis neta va a ser negativa por la noche, que era en el grafiquito cuando se iba por debajo de cero, cuando solo tenés respiración, cuando la fotosíntesis es muy baja y no alcanza a compensar. Ahí la neta se te hace negativa. En el punto de compensación es cero, cuando se igualan y después ya es positivo. En general estás hablando de fotosíntesis neta, de ganancia neta de dióxido de carbono. Y ese gráfico comenzaría a aumentar cuando empieza a amanecer, digamos. Sí. ¿Se mantiene el punto de compensación, digamos? Ahí
que se ve. La Tierra digamos, el Sol queda en el mismo lugar a lo largo del tiempo, entonces... A ver. Acá, ponele en este gráfico, esta es tu fotosíntesis neta. Por debajo es negativa porque es más alta la suma de respiración y fotorrespiración que la ganancia de carbono por fotosíntesis. En este punto, en el punto de compensación, ya sea lumínico, de dióxido de carbono, se igualan esos valores. ¿Y vos qué me han preguntado? Entonces, acá se hace negativa porque se pierde más de lo que se gana. Y acá tienen la noche y cuando empieza a aumentar esto es porque empieza en el amanecer que empieza a haber algo de fotosíntesis y entonces tienen este piquito que va acá aumentando de a poquito porque empieza a haber algo de fijación de carbono. Hasta que llegan a una intensidad de luz al amanecer, o no sé, será a las 7, 8 de la mañana, dependiendo de la especie, que la intensidad de luz es tal que ya empiezan a tener ganancia neta. Bueno. Y acá hacemos un pequeño recreito. Y vemos ahora los factores internos. 5 minutos nomás, vemos los factores internos y la medición. Y vamos a empezar viendo la edad de la hoja, estado nutritivo. La fotosíntesis, la intensidad de fotosíntesis va aumentando a medida que la hoja se va desarrollando porque se van formando todos, se van organizando los fotosistemas, va aumentando el contenido de clorofila, hasta que se llega a la senescencia, que es el envejecimiento natural de ese órgano, donde la fotosíntesis va a ir decreciendo. Ahora, con respecto a la senescencia, puede ser que se dé porque la hoja simplemente es una hoja basal que ya va envejeciendo y va entrando naturalmente en senescencia, y en ese caso, esas hojas lo que hacen es transportar los nutrientes móviles y los azúcares, las reservas, hacia las partes de la planta que estén necesitando, que estén en crecimiento. Es decir, que en esa senescencia es un mecanismo de esa hoja donde se va reciclando todo lo que se pueda aprovechar antes de que la hoja caiga. Sería muy poco eficiente que la hoja caiga con todo su contenido de nitrógeno, magnesio, con todos los azúcares que fijó. Entonces, todo lo que se pueda removilizar se aprovecha durante ese proceso de senescencia. Obviamente, al envejecer esa hoja, ¿qué se transportan? ¿Qué nutrientes se pueden ir moviendo? Algunos ya les dije. ¿Qué macronutrientes? Rápido. No, carbono no. No, pero... Vamos de los minerales. Azufre no, pero ¿y entonces quién se mueve? ¿Y quién se mueve? Rápido. Se puede mover el fósforo, el magnesio. ¿Quién más? Nitrógeno. Ahí tienen hasta escrito y no me dicen. Se mueven esos macronutrientes. El carbono que dijiste vos, se mueven los azúcares que estén de reserva, se mueven en esa forma. Entonces, se mueve todo lo que se pueda reciclar. Obviamente la intensidad de fotosíntesis, si se mueve el magnesio es porque se va degradando la clorofila, esa hoja se va volviendo amarillenta, va desapareciendo la clorofila, quedan otros pigmentos, y el magnesio, nitrógeno se recicla, se usa por otra hoja, pero en nuestra hoja le empieza a faltar clorofila, se desorganizan las proteínas, porque también se transportan algunos aminoácidos, y entonces la intensidad de fotosíntesis va a bajar en esa hoja en senescencia. Hay que tener en cuenta que
en algunos casos es precisamente la deficiencia de nutrientes lo que induce la senescencia de las hojas a veces. Porque si ustedes tienen un suelo que ya es deficiente, en el caso anterior era una hoja que estaba envejeciendo y transporta todo. Pero si en el suelo hay deficiencia, por ejemplo, de nitrógeno, esas hojas basales van a empezar a remover ese nitrógeno y mandarlo y van a entrar en senescencia anticipada por deficiencia de nutrientes. Esto hace mucho no les estoy cargando, les voy a ir poniendo los PDF también de las clases, pues entonces les queda ahí en el audio. No. La senescencia es un proceso de envejecimiento que porta a la muerte y está controlado por la planta. Está regulado genéticamente por la planta y su interacción con factores ambientales. Cuando hay necrosis, hay un factor externo que causa la muerte y ahí la célula no entra en funcionamiento su programa y causa la muerte y se pierde todo. Bueno, la posición de las hojas. Dentro de la posición de las hojas nos importa cómo se distribuyen en el espacio, es decir, la filotaxis que tengan, que depende de la especie. Y nos interesa también la productividad, es decir, qué masa de hoja se produce y cuánto duran en el tiempo. La tasa en que permanece, el tiempo que permanecen verdes y pueden estar fijando carbono. Entonces, esos son algunos de los factores. También nos importa de las hojas la anatomía, que va a estar estrechamente relacionada con el tipo de fotosíntesis que tengan. Y también la fotosíntesis se ve afectada por ese transporte de los azúcares que se van formando. Esto vemos ya en la otra unidad. Sí, hay muchos órganos que están consumiendo azúcares, entonces todo lo que se forma por fotosíntesis se transporta rápidamente y eso estimula a que se mantenga una alta tasa de fotosíntesis. Si por el contrario no hay órganos en activo crecimiento, el transporte se hace más lento y eso es como un mensaje hacia el cloroplasto y se frena la intensidad fotosintética. Entonces, si ustedes eliminan órganos que consumen muchos azúcares, como flores, frutos, órganos de reserva, tiende a bajar la intensidad de fotosíntesis. En algunas especies, cuando esa fotosíntesis se hace más lenta, no hay ya tanto intercambio de triosas del cloroplasto hacia el citoplasma donde se sintetiza la sacarosa, y estas triosas que quedan en el cloroplasto van a formar almidón. El almidón también envía un mensaje que frena la intensidad de fotosíntesis, además de que físicamente los granos de almidón pueden tender a reducir la cantidad de luz que incide sobre el tilacoide. Entonces, tiene un doble efecto. Y vamos a los métodos de medición que pueden estar basados en el dióxido de carbono que se absorbe. Para eso tenemos un medidor de la concentración de dióxido de carbono al ingreso a la cámara donde está la planta y un medidor a la salida. Es de esperarse que si estas hojas están fotosintetizando, se fije dióxido de carbono y lo que sale sea menor que lo que ingresa. Entonces, por diferencia, podemos determinar cuánto dióxido de carbono están fijando esas plantas. Esa medición de la cantidad de dióxido de carbono se puede realizar por absorción de radiación infrarroja, midiendo la conductividad calórica o eléctrica, o titulando si el dióxido de carbono se hace reaccionar con algún hidróxido,
por ejemplo, con hidróxido de bario, formándose carbonato de bario, se titula cuánto queda libre. Algo de eso, digamos, este tipo de reacción se hace en el trabajo práctico de la titulación, la usan en el de respiración para ver cuánto, solo que ahí nos interesa lo opuesto, cuánto se liberó de dióxido de carbono. Hay otros instrumentos más antiguos, digamos, que son algunos respirómetros, que lo que hacen es medir cuánto oxígeno se libera. El oxígeno que se libera en la fotosíntesis queda atrapado en una rama de una especie de manómetro, donde va a desplazar al líquido y se puede determinar cuánto oxígeno está produciendo esa planta. Es decir, nosotros podemos medir o cuánto en fotosíntesis, o cuánto se fija, o cuánto dióxido de carbono se fija, o cuánto oxígeno se pierde. ¿Y qué otra cosa podemos medir en fotosíntesis si nosotros consideramos la fórmula? Dióxido de carbono más agua igual a azúcar más oxígeno. ¿Qué otra cosa podemos medir? Podemos medir el peso seco, la ganancia de la planta, que está relacionado con cuánto azúcar forma. Este respirómetro, digamos, una forma modificada, es la que ustedes vieron en el trabajo práctico de fotosíntesis, donde tienen una planta acuática, que es la elodea, que se coloca invertida en una pipeta, que está cerrada en su extremo superior. Entonces, esta planta libera las burbujas de oxígeno que se van acumulando acá y ustedes pueden ver cómo va desplazando el agua. Es, digamos, una adaptación de eso. Y como decían, también por incremento de peso seco, que sería medir cuánto carbono fijaron. Existen, ahora estos, digamos, eran los instrumentos más básicos. Ahora, lo que se están usando, los que se usan normalmente, son un medidor de fluorescencia de la clorofila o fluorómetro, que se basa en algo que vimos en la otra clase, que es que la energía lumínica se emplea para excitar esos electrones de la clorofila y que después se puede perder, o por calor, puede ser transferida hacia otras moléculas en toda esa transferencia de electrones para ir a formar natfosfato reducido. Podrían formar esos estados intermedios donde podrían llegar a reaccionar con el oxígeno, o habíamos visto que podía caer al nivel basal emitiendo un fotón, un fenómeno de fluorescencia. Eso es lo que se usa en este instrumento, donde se mide se excitan los electrones y lo que se mide es esa pérdida de excitación como fluorescencia. Porque lo que no se use, no se pierda por una vía, lo que no vaya a la fotoquímica a formar natfosfato reducido, se pierde por alguna de estas otras posibilidades. O como calor, o como fluorescencia, o puede ser esta parte libre que puede causar un daño en la clorofila. Entonces, este instrumento que mide la fluorescencia se llama fluorómetro, es un aparatito chiquito, debe tener 20 centímetros por 10, una cosa así. Y lo que se hace es colocar en la hoja en la que nosotros queremos medir una pinza, que es son como unos brochecitos así, que tienen acá un círculo y una chapita que lo cubre. Entonces ustedes colocan estas pincitas con la chapita cubriendo
ese orificio y dejan que esa hoja, que esa zona de la hoja se aclimate a la oscuridad. Es decir, no le da luz por unos 20 minutos por lo menos. En forma tal de que todas las moléculas de clorofila ya dejen de estar excitadas y queden en su estado basal. Después se conecta este extremo que tiene unas luces LED, se hace calzar justo con esta pinza. Ahí se corre es una chapita que cubre este orificio, se corre en modo tal que la hoja, esa parte, ese círculo de la hoja quede expuesto a las luces LED y se da un pulso muy intenso, breve, en general se trabaja con 2000 o 3000 micromoles por metro cuadrado por segundo, muchísima intensidad de luz breve. Eso hace que se exciten las moléculas de clorofila que reciban suficiente energía y se exciten esos electrones. Algunos van a bajar a su estado perdiendo en forma de calor, algunos van a continuar, ser transferidos en todo el transporte de electrones de la fase lumínica, otros pueden quedar en su estado ese como de reactivos y otros se van a perder en forma de clorofila, como fluorescencia bajando, emitiendo un fotón. Esa fluorescencia es lo que mide este instrumento. Sobre todo, lo que principalmente se mide es del fotosistema 2, el primero que capta esa energía. En muchas condiciones de estrés, es precisamente ese fotosistema 2 uno de los que se suele ver afectado en su funcionamiento. Y entonces, de lo que normalmente iría a transporte de electrones para mandarlo todo a la fase oscura, cuando hay estrés es poca lo que se puede pasar por esa vía fotoquímica y en cambio la disipación de energía se hace por alguna de otras estas vías. Es decir, no va todo a formar natfosfato reducido, sino que esos electrones excitados bajan su nivel de energía por otro mecanismo. Entonces, si nosotros medimos la fluorescencia y es más alta de lo normal, nos puede estar indicando que esa planta está estresada, que su fotosistema 2 no está funcionando bien porque no canaliza sus electrones hacia esas reacciones fotoquímicas de transporte de electrones. Y eso es lo que en general se ve. Acá tienen un ejemplo de un gráfico donde acá se da ese pulso de luz intensa y una planta sana tiende a emitir una cantidad de fotones determinada, pero después va bajando, como que se va apagando, tiene la capacidad de ir reduciendo ese exceso de energía. En una planta estresada, esta fluorescencia se mantiene alta por más tiempo y eso les está indicando que esa hoja no está funcionando normalmente como para apagar el exceso de energía y canalizarlo hacia reacciones fotoquímicas. Reacciones fotoquímicas son todo ese transporte de electrones que vimos en la fase lumínica. Entonces va perdiendo esa energía de otra forma. Cuando nosotros hacemos una lectura y vemos niveles más altos, nos está indicando que esa planta está estresada, que no está funcionando bien su fotosistema 2 principalmente. Como por ejemplo en condiciones de estrés hídrico o de exceso de agua o exceso de temperatura, la planta ya no está funcionando bien, la fotosíntesis, ese fotosistema no está funcionando bien y podemos hacer lecturas más altas que en una planta que estamos haciendo crecer en condiciones óptimas. Pero esto nos mide como estabilidad, como si el estado del fotosistema 2, pero no nos mide cuánto está fijando la planta realmente. Para eso tenemos medidores de intercambio gaseoso.
Y en estos lo que se hace es, también tenemos como una especie de pinza, pero acá es una pinza más elaborada porque ahí tenemos el sensor. Y entonces se coloca la hoja en contacto con una cámara con una concentración definida o fija de dióxido de carbono y vemos cuánto va captando. Hay dos posibles mediciones. El instrumento que más se usa de estos se llama LICOR, pero ahora por suerte salieron otros modelos, otras marcas que cuestan un poco menos. Y, por ejemplo, está el Targas, es otro que está en el Centro de Ecofisiología, que hace también este tipo de mediciones. Podemos tener un sistema cerrado o abierto. En el sistema cerrado colocamos nuestra hoja en una celda que tiene una cantidad inicial determinada de dióxido de carbono. Y lo que hacemos es medir cuánto va bajando en el tiempo. Es decir, no ingresa nada. Hay que hacer mediciones rápidas porque si se deja mucho tiempo ya se hace limitante el carbono y no está fijando porque ya no hay más. Entonces, y en general los que más se usan son estos sistemas abiertos donde se hace circular dióxido de carbono de una concentración definida y se ve cuánto va captando, cuánto va saliendo, ingresa menos lo que sale para ver cuánto va fijando la hoja. En general los cabezales son bastante grandes, pero ya vienen adaptaciones para hojas más finas como la de las gramíneas para poder hacer determinaciones también en ese otro tipo de cultivos. En el porómetro vos medís, digamos, la pinza es más o menos, esta es un poco más grande, más pesada, pero sería algo así. Lo que pasa en el otro, vos tenés la cámara donde medís cuánto vapor de agua se libera, y acá vos tenés la camarita donde le das dióxido de carbono y ves cuánto capta. Pero, además de medir intensidad de fotosíntesis, cuánto se fija, miden también la transpiración, miden cuánto vapor de agua se libera y conductividad estomática, porque también está relacionado estos dos valores con los estomas si están abiertos o cerrados. Entonces les da esos tres valores con este equipo. Son más caros, obviamente. Este tema lo pueden leer del Salisbury, que está en biblioteca, más viejito, pero está bien explicado. Algunas cosas yo le saqué del Hopkins, los factores, digamos, están en todos los libros, yo acá tengo un compendio de varios. El tema de fotosíntesis, lo que tiene las conviertos está en varios capítulos y está bastante extenso, muy extenso, pero está bien. Si quieren leer un poco más, está bien. Y métodos, estos no están en esos libros, pero los métodos más nuevos los pueden buscar por internet. Pongan medidor de intercambio gaseoso. Voy a ver si hay algún video donde muestren cómo se usan. Igual lo vamos a ver en el último trabajo práctico. Vamos a hacer algunas de estas mediciones como para que vean los equipos en funcionamiento. Los que sigan por Zoom igual vamos a poner con la camarita y que vean el funcionamiento, así que para que todos tengan acceso. Y vamos a grabar así. Pero pongan fluorómetro, fotosíntesis, medidor de intercambio gaseoso, fotosíntesis, y ahí, pero me voy a fijar si en el Instituto de la UBA hicieron algún video de eso, como el de la bomba de Schollander, para ver si está explicado y ven el equipo. Bueno. ¿Qué hacemos? Ahí. Si pueden, yo seguiría un ratitito empezando con el otro tema.
si toleran un ratito más. Empezamos un poquito de traslado de sustancias orgánicas y los libero. 20 minutos. Así vemos un poco de... ¿ah? Acá. Bien, entonces seguimos un ratitito más. Nos vamos a la unidad 10 y después volvemos a respiración. Nos vamos a esta unidad porque vamos a ver cómo se mueven los azúcares y después recién los vamos a usar en la respiración. Entonces en esta unidad tenemos, vamos a empezar viendo cómo se estudió este movimiento. ¿A qué denominamos asignación, partición y cómo están reguladas? Y después los factores que van a afectar. Bueno, ¿cómo es el mecanismo de transporte de azúcares? Que ahí volvemos a hidrodinámica y los factores que afectan. ¿Qué pasa? Entonces, a medida que las plantas fueron evolucionando y nosotros habíamos visto que primero era un cuerpo donde todas las partes cumplían funciones similares, después se fueron haciendo más específicas las raíces, que se fueron ramificando también y se fueron especializando en la absorción de agua y nutrientes, y teníamos esa parte aérea que se fue haciendo cada vez más plana, donde aparecieron las hojas, y se fue especificando, haciendo más eficiente para fijar dióxido de carbono y captar energía lumínica. Pero era necesario también una comunicación entre esas dos partes, que la fijación, que lo que se fije por fotosíntesis llegue a todo el vegetal. Entonces apareció la necesidad de conexión entre esas partes. ¿Cuál es? Entre la parte aérea y las raíces. ¿Por dónde se transportan los compuestos orgánicos? ¿En qué tejido? Por floema. ¿Y el floema cómo está constituido? ¿Qué tipo de células tiene? Tenemos células cribosas o miembros de tubo criboso que están solitos o que están junto a una célula acompañante, porque ¿qué tiene el miembro del tubo criboso? ¿O qué le falta al miembro del tubo criboso? Tiene citoplasma, pero ¿qué le falta? Pierde el núcleo. A diferencia de los vasos que pierden todo. Bien. Entonces, tenemos que este transporte de agua y nutrientes hacia la parte aérea se hace a través del xilema. Ya habíamos visto que era muy eficiente, los vasos al no tener contenido reducen la resistencia al movimiento del agua. Ahí. Y desde las hojas que estén fotosintetizando hacia toda la parte, hacia cualquier parte del vegetal que esté necesitando, hacia arriba o hacia abajo, se van a mover por floema. ¿Cómo se empezó a estudiar esto? Digamos, el movimiento de compuestos orgánicos. Fíjense, ya hace muchísimos años, Malpighi, que después lo van a volver a ver en zoología, lo que había hecho era desprender una tira de corteza y ver qué pasaba. Si ustedes le sacan una tira de corteza a un árbol, a un arbusto, ¿qué le pasa? Se seca. Entonces se veía que había algo
nosotros le sacamos eso, ya algo le estaba pasando a la planta que necesitaba que haya una continuidad de esos tejidos. Unos cuantos años después, Hales repitió ese experimento y en estos casos, sacándole la corteza, lo que se ve es como un ensanchamiento por encima de ese anillo que se saca. Esto da la idea de que había algo arriba que se acumulaba ahí porque no podía seguir hacia abajo. Entonces ahí tenían ya las primeras indicaciones de que había algo que se movía, que se necesitaba que llegue hasta las raíces. Se hicieron posteriormente también estudios donde se hacía mover un colorante o se usaban isótopos radiactivos dándole a ciertas hojas, se colocaban algunas hojas de la planta en una atmósfera con dióxido de carbono marcado. Entonces hacían fotosíntesis, quedaba sacarosa marcada y después uno puede seguir el movimiento hacia donde se fue viendo qué hojas tienen radiactividad. Y lo que se vio fue que acá tienen las hojas de la planta marcadas con el número desde las más viejas hacia las más nuevas. Y si se da una hoja adulta, bien ya desarrollada, el dióxido de carbono marcado, cuando toda la planta está entera, se ve que va más de ese azúcar marcado hacia las hojas más jóvenes que estén más o menos en correspondencia con ese ortóstico de la hoja que fue marcada. Eso les da idea de que hay un movimiento en general favorecido por conexiones vasculares. Si ustedes sacan las hojas, si en cambio sacamos las hojas del lado opuesto de esa hoja marcada, desaparecen estas, lo que se ve es que ese azúcar se distribuye en forma más homogénea entre todas las hojas más nuevas. Entonces, ¿qué les está diciendo? Primero que el transporte de azúcar se ve favorecido por aquellas hojas que estén vascularmente más conectadas con la hoja que produce. Pero que una misma hoja puede abastecer a otras en caso de que esa disponibilidad de azúcares sea más limitada. Si ustedes ya remueven las hojas del otro lado, esta hoja está produciendo azúcares, va a ir hacia todas las que estén necesitando. Lo que se marca es el contenido de sacarosa en hoja. La sacarosa marcada. Ajá. Okay. Entonces, lo que se ve es que las hojas más nuevas tienen mayor contenido. Sí. Porque ahora vamos a ver que un poquito más adelante todos estos órganos que tienen más activo crecimiento tienen una demanda muy alta de azúcares y van a atraer todo lo que se esté produciendo. Siempre, ahora vemos más adelante el reparto de azúcares que se forman en todas las hojas fotosintéticamente activas va a depender de cuánto esté demandando las hojas en crecimiento, las flores, la raíz. Entonces se reparte de acuerdo a un equilibrio entre todo lo que esté consumiendo o almacenando azúcar. ¿Quiere explicar ahí lo que desaparece donde empieza con la hoja? Que si desaparece, digamos, si están todas, esta hoja tiende a abastecer a las que estén de su lado, en su mismo ortóstico, en ortósticos vecinos, porque tienen conexiones vasculares más cercanas. Porque acá, por ejemplo, la hoja 15 va a estar dándole a las jóvenes de este lado y la hoja 13 a las de este otro lado. Pero si ustedes sacan, ya no tienen estas hojas que estén dando fotosintatos, entonces
las pocas que queden, que estén produciendo suficientes azúcares, van a mandar a todas las más jóvenes que estén demandando azúcares. Igual sobre esto, para dónde vaya, vemos más adelante. Usando también técnicas para marcar la radioactividad, vieron que esa sacarosa, haciendo la impresión, se veía que coincidía la sacarosa marcada con la zona donde está el floema. Entonces se aseguraron que era el tejido, digamos, vascular a través del cual se mueven los fotosintatos. Entonces, estos fotosintatos se pueden mover a distancias largas, a grandes, desde la hoja los produce hasta otra vez esté consumiendo, y se desplazan. Acá hay dos conceptos importantes. Desde una hoja, que es la fuente de carbohidratos, que produce más sacarosa de la que consume ella para mantenerse, hacia otros órganos que se pueden llamar destinos o sumideros, que son los que tienen un metabolismo muy activo porque están en crecimiento o están almacenando azúcares o almidón. Entonces tenemos hojas de la planta que van a exportar la sacarosa en exceso que producen, porque algo se consume para mantenimiento de esa hoja, pero se produce de más y eso se exporta hacia otros órganos que o estén fotosintetizando menos, como hojas en expansión que todavía necesitan recibir, consumen mucha energía, hacia flores o frutos en formación, hacia las raíces, que no fotosintetizan, entonces siempre, pero están respirando, entonces siempre están consumiendo azúcares, o hacia órganos de reserva, que puede ser un tubérculo, por ejemplo, o una raíz como una zanahoria. En ese caso, por ejemplo, en una planta de zanahoria, tienen un primer año en el que la raíz acumula, es un destino, un sumidero muy fuerte, y donde todos los productos de la fotosíntesis que no se usen para mantenimiento de la parte aérea van a acumularse en esa raíz. Después, en el segundo año, esas reservas son las que se van a usar para emitir el escapo floral y llevarla al final de su ciclo. Se acumulan en la médula de la raíz. Pueden tener, dependiendo de las especies, en estas que tengan almacenamiento en forma de almidón, en amiloplastos, y otras las acumulan como sacarosa en las vacuolas. Sí. Bueno, en un fruto sí acumula y no va a ir del fruto después a otro órgano. En general, estos órganos de reserva son porque después se van a usar, es una reserva precisamente porque se va a usar después para otra cosa. En el fruto, sí, todo lo que vaya va con el fruto. Los órganos de muchos órganos, sí. Ahora, por ejemplo, una flor o un fruto son, desde que se empiezan a formar, son sumideros siempre. Y tenemos otra técnica cruel que se usó. Volviendo a la zanahoria, en el segundo año, cuando se reserva más con la parte aérea se convierte en y la parte basal es una fuente. Es decir, ahí la raíz el primer año trae reserva y en el segundo se usan para producir algo. Acá tenemos, decía, otra técnica
Porque digamos, habían visto por dónde se transportaban los azúcares, habían visto hacia dónde que se podían mover en todas las direcciones, pero saber bien qué era lo que se estaba moviendo al inicio, nosotros ahora sabemos que, pero al inicio qué era lo que se estaba moviendo en ese floema que iba de la hoja hasta cuál era el azúcar que desde las hojas se iba hasta las raíces, por ejemplo. Era muy difícil porque a diferencia del xilema, que nosotros en el xilema cortamos la planta al ras, por presión radical en muchas especies herbáceas vemos empieza a brotar el agua con nutrientes y podemos extraerla y ver el contenido. Pero cuando queremos analizar lo que hay en el floema, aparte que el flujo es mucho más lento, como el tubo criboso tiene ahí al lado pegadita la célula acompañante, era muy difícil ver cuál era el contenido realmente en el tubo criboso se está transportando o si es lo que estábamos midiendo era de la célula acompañante. Entonces hicieron uso de los áfidos, conocidos como pulgones, que tienen un piquito que se llama estilete, que lo insertan en los tubos cribosos en forma tal de absorber, alimentarse de lo que fluye a través del floema. Como llegan hasta el tubo criboso, lo que hicieron fue cortar al pobre insecto, cortar el estilete y recoger la gota de jugo floemático que seguía saliendo. Y así pudieran llegar a ver el contenido real de ese tubo criboso sin que se vea afectado por el contenido de la célula acompañante. ¿Ah? Cruel la técnica, pobre pulgón, pero se sacrificó, pero bueno, la planta agradeció capaz. Y así se pudo ver el contenido de esos jugos floemáticos, que como todo lo que vemos en fisiología depende de la especie, del momento, del crecimiento de la planta, del tejido estemos considerando cómo esté fisiológicamente activo, si tiene un metabolismo activo o no. Y acá tienen una composición basal de ricino, les había dicho bien, el castor bean es el ricino. Y fíjense que del contenido en miligramos por litro hasta esto, lo más abundante que hay en el floema es la sacarosa. Es el azúcar por excelencia que se va a transportar, el que más se transporta en todas las especies vegetales. También hay cierto contenido de proteínas. Por ahí algunos le dicen la proteína no se transporta porque es muy grande. Algunas, como algunas enzimas, se pueden transportar y la proteína P, que es una que se encuentra en los tubos cribosos y actúa en caso de que haya una herida, tapando ese tubo criboso y evitando pérdida de jugo floemático hacia el exterior. Aminoácidos se pueden transportar también. Cuando veamos la asimilación de nitrógeno en la unidad 11, vamos a ver que hay principalmente dos aminoácidos, uno más que otro, que se pueden transportar. Asparagina y glutamina. Son principalmente esos dos que pueden transportar ¿cuánto? De nitrógeno, porque son los que tienen una ventaja eso con el transporte de nitrógeno. Como contenido. No, ¿cuánto nitrógeno pueden transportar eso? Después vemos. Pero esos son los aminoácidos que generalmente se usan para el transporte de nitrógeno.
Pero bueno, ahí ya son, digamos, no es ya como nitrógeno para ser asimilado, sino como parte de otra molécula. Forma parte de un montón de moléculas, de las enzimas, de la proteína, de todo. El nitrógeno tiene, digamos, algunas cuestiones para ser transportado, que tiene que ser, si se absorbe como nitrato, tiene que ser convertido a otras formas orgánicas para poder transportarse. Entonces, esa conversión puede ocurrir en las raíces o en las hojas si hay un flujo muy rápido. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Por eso hay dos formas principales de aminoácidos en las que se pueden mover. El nitrógeno forma parte de casi todo un montón de moléculas y bueno, sí, se mueven esas otras moléculas, pero cuando estamos hablando de asimilación de nitrógeno del suelo, se mueve después principalmente en dos formas. No me vengan a echar todavía. Pero ya los dejo. Y el ácido málico, que el ácido málico es sintetizado por la planta y se usa en varias cosas. Una que habíamos visto es cuál era. Bueno, habíamos visto en las plantas CAM, que era algo que se acumulaba en la vacuola en la noche. ¿En qué más? Bueno, aparte de eso, ¿en qué otro vimos ácido málico al inicio? Unidad 3. Apertura y cierre de estomas. Era uno de los aniones, digamos, porque tiende a perder su protón, que tendía a equilibrar las cargas de los potasios que entraban. Esto como compuestos orgánicos. También tenemos compuestos inorgánicos que circulan en el floema. Algunos aniones, como fosfatos, sulfatos, el cloruro, que es otro que también tiende a equilibrar esas cargas en apertura y cierre de estomas. Tenemos cationes, el principal es el potasio, que se mueve por floema y tiene su función importantísima en regulación de potencial hídrico en las células. Y acá tenemos la última línea, es simplemente la materia seca total de lo que se transporta por floema. Es decir, que por cada litro de floema tenemos unos 100 miligramos de estos compuestos. Lo que más hay es sacarosa, el principal componente de lo que se transporta por floema. Por eso cuando ustedes tienen pulgones o cochinillas, tienen las hojas pegajosas, porque están sacando jugo floemático, que es azúcar, y ahí también llegan las hormigas. Entonces ven toda una comunidad en sus plantas. Por esto. Y después encima les puede aparecer fumagina, que es otro hongo que cubre toda esa zona azucarada, entonces ahí tienen un desastre. Bueno, esto es lo que se transporta por floema. El principal azúcar entonces es la sacarosa, porque es un azúcar inerte prácticamente, no es reductor, entonces no va a reaccionar en su transporte con ningún otro compuesto, a diferencia de la glucosa y de la fructosa. En algunas plantas se pueden transportar también otros azúcares que son también oligosacáridos, no son azúcares simples. Entonces pueden tener rafinosa, estaquiosa o verbascosa. Con 3, 4, 5 carbonos. No carbonos, sino serían trisacáridos, tetrasacáridos, pentasacáridos. Entonces, eso en algunas especies, pero lo más difundido en el reino vegetal es el transporte de sacarosa. En algunas familias pueden encontrar también transporte de alcoholes azúcares como manitol y sorbitol. No se recuerden, los azúcares simples no se transportan, no hay movimiento de glucosa ni de fructosa, sino que se mueve como sacarosa. La primera ganancia es la glucosa, pero después
Ustedes vieron, el citoplasma se usa para sintetizar sacarosa y es lo que se va a mover. Y acá vamos a dejar, y vamos a ver en la clase que viene desde dónde se transportan hasta cómo se reparten en la planta. Yo creo que esto no es complicado ni largo, así que podríamos ver eso y respiración también en la clase que viene. Respiración, hacemos un repasito veloz de lo que ya vieron en química, no vamos a volver a ver eso. Y vamos a ver si los factores que afectan a la respiración. ¿Está? Entonces yo le voy a mandar el mensaje recordándole el parcial, la hora, el contenido. Va a ser así para que descarguen el archivo, llenen y lo vuelvan a subir. Cualquier inconveniente que tengan, avisen inmediatamente. ¿Por qué no? Sí, va a ver. Sí, por supuesto. No, es que era por hoy, porque yo pensaba terminar